Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Claudio Paz. Vamos a iniciar una vista general de lo que es Tinkercad. Eh, la idea es tener algunas ideas de cómo es el entorno. Es un simulador de Arduino muy, muy potente, muy fácil de usar y que nos va a permitir hacer programación por bloques. Eso es una muy buena forma de aprender a manejarse, porque quizás la programación textual sea un poquito compleja al principio. Entonces, manejándonos con bloques vamos a aprender cómo se utiliza de una forma mucho más simple. En un principio vamos a iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con Google, lo cual nos va a permitir elegir la cuenta con la que queremos ingresar. Eh, es muy útil si uno utiliza una cuenta educativa, porque si sos profesor, por ejemplo, te va a permitir mantener el Classroom de Google que ya estás usando, y si sos alumno, obviamente te va a permitir acceder al Classroom de tu profesor. Eh, Además de, bueno, ahorrarte un par de temas de registración. Bueno, una vez que carga, vamos a la parte de Circuit. En Circuit vamos a crear un nuevo circuito, y ahí vamos a ir agregando componentes, ¿sí? Los componentes van a estar listados acá. En los componentes, en este caso los básicos, podemos poner todos, con lo cual saldrían un montón de elementos, ya sean componentes simples como un resistor, un condensador, una fotoresistencia, un pulsador, a componentes mucho más complejos como controles remotos o LED, eh, displays. En realidad, con trabajar con los básicos nos va a alcanzar al principio. Y si tenemos alguna duda de para qué o qué elementos cada uno, podemos ir a su descripción acá a la derecha, con lo cual nos va a decir para qué sirve cada componente. ¿Mm? Vamos a colocar una placa Arduino y una breadboard, una protoboard, como para tener la base de trabajo, ¿sí? Le podemos dar nombres a los elementos y a su vez vamos a poder poner sus especificaciones. Por ejemplo, si colocamos un LED, le vamos a poder cambiar el color, por ejemplo, ¿sí? O podemos nombrarlos. En este caso, lo que vamos a tratar de hacer en un principio es controlar este LED mediante la programación de esta placa. Nosotros podríamos tranquilamente colocar un pulsador y colocarlo entre 5 volts y GND, y eso haría que se encienda. O sea, directamente cada vez que pulsemos va a encender el LED, ¿sí? Pero la idea es justamente ir un paso más allá y manejarlo a través de la programación, es decir, hacer que actúe el, la patilla, ¿sí? La patilla 2, 3, la que sea, las salidas digitales, y decirles que se coloquen en un estado alto para que esa programación haga que ese LED encienda. Recordemos que esta no es una bombilla normal. Los LED son elementos semiconductores que lo que hacen es tener una polaridad, es decir, tiene un ánodo y un cátodo. El cátodo se conecta a la patita negativa, digamos, la patita negativa, y hace que si tenemos que cerrar el circuito, tengamos que colocarla a negativo, si no, no va a encender. Entonces vamos a colocar, primero que nada, un cable que una el negativo con GND de la placa, ¿sí? Por una cuestión de convención vamos a hacer que sea el color negro. Y después vamos a hacer que esa resistencia se conecte al negativo. Entonces tendríamos
que por acá vamos a tener unidos toda esta línea y va a estar unida a la resistencia, el resistor. Podríamos conectarlo acá, tranquilo, ¿sí? Porque toda esta línea está unida, ¿ven? La resistencia haría que se una al cátodo y solamente tendríamos que hacer que el LED conecte el ánodo, es decir, toda esa línea se va a conectar a alguna de las salidas digitales del Arduino, de la placa. Vamos a elegir la patita número 3. Ven que dice D3, es digital, salida digital 3, salida o entrada digital, ¿sí? Entonces haríamos que el circuito cierre completamente, ¿sí? Es decir, GND, línea, resistencia con cátodo, ánodo conectado a una salida o entrada digital, ¿sí? Vamos a trabajarla como salida y de esa manera tendríamos el circuito completo. Y lo que tenemos que hacer ahora es decirle a la placa que active esa patita para encender el circuito. Bueno, hecho el circuito, vamos a hacer la parte del código y venimos a la parte, al botón de código y nos fijamos que ya trae un programa incorporado. Estos bloques que están acá lo que hacen es decir qué tienen que hacer las patillitas, tanto en lectura como en escritura y mucho más. Además tiene un montón de otras opciones, ¿sí? Todo lo que es salida, en este caso habla de, por ejemplo, el LED integrado. Definir pasador se refiere a una salida que puede ser en alta, puesta en alta o en baja, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo y después vamos a hacer alguna descripción de todos los componentes, ¿sí? O los vamos a ir usando a medida que los necesitemos. En este caso lo que tenemos es un ejemplo que viene predefinido. Cada vez que iniciamos un proyecto viene un código asociado, que en este caso es un ejemplo muy simple, que lo que hace es encender y apagar el LED que viene integrado en la placa Arduino, ¿sí? Que es el LED número 13. Vamos a eliminar todos estos bloques y lo vamos a reemplazar por uno que es idéntico, pero que nos va a servir para manejar la patita número 3, que es la que elegimos nosotros acá. Es decir, vamos a definir la patita número 3 o en la salida o entrada digital 3 y la vamos a poner en alta. Si yo le digo que la ponga en alta, es lo mismo que decirle que lo encienda, es decir, que lo conecte a un pulsador. Y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a cerrar la parte de código, ¿sí? Y vamos a iniciar la simulación. Esto lo que debería hacer es simplemente encender el LED, que es lo que hizo. Pero lo enciende y lo mantiene encendido. Es decir, no ganamos mucho. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Se enciende y lo apago frenando la simulación. Fíjense que acá en la simulación lo que hace es enchufar el USB para darle alimentación a la placa porque está desconectada en este momento. ¿Sí? Yo le pongo iniciar y simula que lo enchufamos a 5 volts. Vamos a ver qué podemos hacer. Si yo le digo, bueno, ya lo prendí, vamos a apagarlo, ¿sí? No con este, sino con este. Le tengo que decir que ponga la patita 3 de nuevo en baja, ¿sí? ¿Eso qué va a producir? Y va a producir que lo apague. Vamos a ver qué pasa si lo ejecutamos. Si yo le pongo iniciar simulación, ¿qué nos mostraría? ¿Que lo enciende o que lo apaga? Fíjense, no hay ningún cambio, ¿sí? Lo enciende, pero no lo apaga. O al menos no vemos que lo apague. Pero ¿cómo puede ser si yo le dije acá que lo apague? Bien, esto pasa porque en realidad la placa Arduino lo que hace es ejecutar un programa que va a guardar acá, ¿sí? En el firmware, guarda el programa y lo ejecuta en forma infinita, es decir, lo ejecuta siempre, siempre. Y esto es importante tenerlo claro. ¿Qué significa? Que si yo vengo al código,
lo que va a hacer es encender y apagar. Cuando lo apaga, vuelve a empezar el programa, lo enciende y lo apaga. Cuando lo apaga, vuelve a empezar y va a volver a hacer eso de forma infinita. ¿Qué va a provocar eso? Y muy simple, que nosotros visualmente nunca veamos que se apaga. Para nosotros va a estar siempre encendido. Es decir, siempre va a encender y apagar. Como siempre va a encender y apagar, nosotros visualmente no alcanzamos a ver un cambio. ¿Cómo podemos hacer para ver ese cambio? Vamos a controlar el tiempo que va a estar encendido y apagado. Y le vamos a poner una espera en tiempo que puede ser de 1 segundo o puede ser menor, ¿sí? Nosotros, o mayor. ¿Sí? Acá le vamos a poner la cantidad de tiempo que queremos que esté prendido. Vamos a prenderlo durante 500 milisegundos, que es medio segundo, y lo vamos a apagar. Vamos a ponerle por 2 segundos. ¿Sí? Entonces va a estar prendido medio segundo y apagado 2 segundos. Después va a volver a comenzar el programa, va a volver a encenderlo por medio segundo y apagarlo por 2 segundos. Eso en teoría, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Le pongo iniciar simulación y vemos que cuando lo enchufe permanece más tiempo apagado que prendido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer. ¿Sí? Jugar con encender LEDs, colocar varios LEDs, encenderlos y apagarlos y jugar con los tiempos. Si nosotros colocáramos un segundo LED acá, repitiéramos el circuito de cierre para que se conecte a otra patita, lo que tendríamos que hacer es elegir, colocar acá un código de salida, por ejemplo, y decirle que encienda otro LED, colocándolo en alta, que espere una cierta cantidad de tiempo y que lo vuelva a apagar. Eso es como para ir jugando, porque es la forma de ir aprendiendo. En este caso es ir haciendo prueba y error. Y sería una forma muy simple de aprender a controlar las salidas digitales con LED. Le podemos poner varios LEDs y cambiarles el color y de esa manera ir experimentando cómo vamos encendiéndolos en forma secuencial. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué secuencial? Y porque yo estoy prendiendo pero si lo apago, ¿sí? Tengo que esperar estos 2 segundos para que se prenda el siguiente. Entonces podría ir jugando a ver si los puedo mantener encendidos, si los puedo mantener apagados. ¿Sí? Es decir, si yo, por ejemplo, antes de apagar pusiera un código que dijera que encendiera una patita más, la 4 por ejemplo, antes de apagar ya tendría otro encendido. Y podría, por ejemplo, colocarle un tiempo de espera entre los dos. Eso haría que, por ejemplo, si le pusiera 200 milisegundos, haría que el número 3 se apagara en 700 milisegundos, porque son 500 acá más 200 de acá. Y haría que el tercero se apague solamente, o sea, este LED se apague pasados esos 700 milisegundos y hacer esos juegos de combinaciones para ir probando colocar varios LEDs. Bueno, eso dejo que lo vayan experimentando y jugando y vamos a pasar a otro ejercicio.